Una ganó el Pen Club y la otra ganó el premio del Instituto de Cultura. Y que tenemos un extraordinario escritor aquí. Y le preguntaba si esto había ido a certamen, porque como es toda de cana. pero me dice que, como han publicado algunos, pues no, en alguna revista, pues no va, pero el próximo seguramente que sí. Y seguirá ganando, cosechando premios. Voy a leer una información sobre él. Antes de ello, siempre ustedes saben, los que son asiduos aquí, que les pido que pongan sus teléfonos en silencio o vibración. Segundo, que los libros de Sergio van a estar a la venta ya en el mostrador del Candil, que pueden adquirirlos allí, cualquiera de los 3 libros, tenemos los 3, y también que él estará disponible para autografiarlos. Pues voy a leer una información. Había pedido un comentario de Ana Teresa Toro. Yo soy una admiradora de ella. Me viene mucho aquí. Sergio Gutiérrez Negrón, nació en Caguas, 1986. Es autor de las novelas Palacio y Dicen que los dormidos. Y colabora mensualmente con la columna Buscapié del Nuevo Día. Sus cuentos, ensayos y crónicas han aparecido en varias revistas y periódicos, entre estos Global de la República Dominicana, The Brooklyn Radio de Estados Unidos, Casa de las Américas en Cuba, Clarín en Argentina, Universo Centro en Colombia y The Common en Estados Unidos, entre otras. En el 2015 fue reconocido por el Festival de la Palabra con el premio Nuevas Voces, un premio otorgado a autores puertorriqueños jóvenes. Ese mismo año fue parte de Latinoamérica Viva, una selección de escritos latinoamericanos noveles curada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En el 2017 fue elegido por el Hay Festival como parte de Bogotá 39, una selección de 39 autores latinoamericanos menores de 39 años. Dicen que Los Dormidos, su segunda novela, ganó el Premio Nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 2013 y recientemente fue traducida al turco. Y ese es el título, Uyo Jordi Yorlar. Eso me dijeron. Sí, lo estoy pronunciando Sí, bien. yo tampoco sé. Pero... En el 2018. Bueno, aquí tenemos un excelente autor. Disfruten de compartir con él. Gracias. Lo que estaba pensando, un poco que lo hiciéramos más como una conversación, voy a ver, no sé si lo necesito, pero lo voy a poner así. Lo que estaba pensando es que podía leer un fragmento de un cuento y hablamos un ratito sobre novela, escritura, cuentos, literatura, vida, etc. Y si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, lo hacemos más como un conversatorio, ¿verdad? Me estoy dejando llevar, tuvimos un conversatorio hace unas semanas cuando lanzamos el libro y estoy pensando con cuáles fueron las preguntas principales que me hicieron en ese momento y que me quedé pensando en ellas y un poco voy a usar esa como hilo conductor, ¿verdad? Preferimos hacerlo así, más como un conversatorio en vez de tener una presentación en la que leyeran un texto, porque así un poco más conectado al texto y no tanto al análisis. Hay varias reseñas que ya ofrecen análisis del texto y también está el blurb de Ana Teresa, que fue muy generoso. Así que prefería un poco hablar con ustedes. Voy a empezar leyendo el principio del último cuento, que es un cuento que se llama Gente que va sola a la playa, un cantito, y de ahí empezamos a hablar. A ver, voy a doblarlo, me siento mal, pero lo voy a ver. 3 veces ha ido Bimbo a la playa sola. La primera vez fue cuando compró el carro usado que manejaría por la próxima década, a sus 19 años. Tan pronto llegó a la casa y se lo mostró a su familia, y tan pronto su abuela regresó a la telenovela después de felicitarlo, y su hermano al teléfono a seguir hablando con la novia, Bimbo entró a su cuarto, se puso un traje de baño debajo de los mahones, echó 2 toallas en la mochila, se montó en el carro y bajó de las parcelas cagüeñas en las que aún vivían 3 generaciones de su familia. Iba en su nuevo, aunque viejo Toyota Corolla sin aire acondicionado, con las ventanas abiertas y en la radio, la única estación de música en inglés que llegaba allí. Sintió nervios. Eran las 11 de la mañana de un miércoles. Si Bimbo fuera otro tipo de persona, y esto para él significaba tener un cuerpo distinto, quizás esa primera salida habría sido más como uno de esos gustitos que uno se permite como misa de primera comunión. Había algo de sacramental en la excursión, aunque él jamás lo diría en voz alta.
Decía muy poco en general, aún en comparación con otros de su familia, a quienes no se le daba lo de hablar. Sabía que estaba aguantando el guía demasiado fuerte, que estaba demasiado recto, que ponía demasiada atención en hacer que el viaje fluyera, como si el carro reaccionara a la brisa. Llevaba esperando esa salida varios años, no podría haberlo hecho de otro modo. En su vida, Bimbo había ido a la playa a duras penas una docena de veces, y siempre acompañado por su abuela o su hermano. No eran ni habían sido nunca gente de mar. Sin embargo, en algún momento de su adolescencia, Bimbo comenzó a pensar que esto podía ser diferente. De hecho, despertó una mañana seguro de que así sería, y que con una sola zambullida se abriría un horizonte de cambio en su vida. No podía, aún en la mañana de esa certeza, precisar qué tipo de cambios eran o serían, pero sí que eran necesarios. Es el principio de un cuento, y el cuento sigue los tres viajes que hace Bimbo a la playa en un periodo de 20 años, ¿verdad? Los 3 viajes que hace solo a la playa. Este cuento un poco surgió como parte de, invitaron a varios escritores puertorriqueños, entre los que están a Teresa Toro, Mara Pastor, un montón de gente, para una revista que se llama The Common en Estados Unidos, que se enfoca en literatura. Esta es número de Puerto Rico, pero literatura como una fuerte marca del espacio local, ¿verdad? Es una revista que apuesta por literatura anclada en el tiempo, y yo tenía este cuento y quería un poco explorar esa cuestión de la diferencia entre la playa y el campo, ¿verdad? Especialmente cuando piensas que mucha de la literatura caribeña que circula fuera de Puerto Rico siempre es una literatura muy playera, como si los caribeños en todos viviéramos frente al mar, ¿verdad? En el Caribe hay montaña, etc. Y diferentes escritores tratamos diferentes personas, pero de ahí surge el cuento, y ha sido un proceso bien interesante lo que lo llevó al libro. Pero justo cuando terminé ese cuento, que quizás sea el origen de este libro tal como lo conocemos, que originalmente se llamaba Gente que va sola al mar, que va sola a la playa, Gente que va sola a la playa era el primer título. Cuando terminé ese cuento me di cuenta que tenía una suficiente cantidad de cuentos para un libro, ¿verdad? Y hablando con el editor, con Heckman Lee, el editor de La Lluvia, empezamos a cortar y escoger los textos que estuvieran bastante anclados, que tuvieran ese hilo anclado en la tierra, porque tengo cuentos que pasan en otros lugares, pero todos estos cuentos son cuentos muy cagüeños, de cierto modo, muy noventosos, en cuanto al periodo en el que suceden, todo en los 90, hay mucho merengue en los cuentos por alguna razón, no sé por qué, pero cuando lo leí entero, después que lo sacamos, me di cuenta que en casi todos los cuentos bailan merengue, ¿verdad? En particular porque yo no bailo. Entonces, algo interesante al terminar este libro es que normalmente, como cuando hablamos del cuento y la novela, yo tengo 2 novelas, Palacio, que fue la primera que saqué en el 2011, o sea, hace 8 años, cuando tenía como 23 años, y dicen que los 2 míos que salieron en el 2012, 2013. Normalmente cuando hablamos de cuento y novela, pensamos que el cuento precede la novela, ¿verdad? Tú escribes cuento y luego empiezas a escribir novelas. Eso parece ser la estructura tradicional en la carrera de la gente que escribe, ¿verdad? Y ahí hay un montón de cosas, cuestiones implícitas, cierta idea de que el cuento es preparación a la novela, etcétera, etcétera, que son realmente falacias, ¿verdad? Es cierto que uno empieza escribiendo cuentos y por una razón práctica, cuando tú eres chamaquito, cuando empiezas a escribir joven o no, el cuento es más corto, un poco más fácil, supuestamente más fácil de pensar. Dices, yo puedo escribir unos cuentos antes de lanzarte a la misión de escribir una novela. Pero la realidad es que no es tal cosa de como que el cuento es una novela larga, ni la novela es un cuento largo. Son 2 cosas totalmente diferentes, y cualquier persona que escribe ficción te lo puede decir que son 2 cosas totalmente diferentes. Desde que cuando yo empecé a escribir cuentos, los cuentos eran como un poco largos y la gente me decía, no, pero es que este cuento tiene un ritmo raro. Y realmente fue dejándome llevar por el texto. Cuando empecé a escribir, decía, ok, no voy a hacer un cuento, voy a escribir y ver cuándo para. Como que me di cuenta que el aliento que me sale, lo que me sale normal a mí es la novela, es el género que sigue el ritmo de cómo escribo, que sigue el ritmo de cómo pienso, ¿verdad? Y así, y en escribí estas 2 novelas y otras más, y me di cuenta que el cuento se me hacía muy difícil. Y un poco reflexionando e intentando trabajar por qué es que se me hacía difícil el cuento, y es que realmente son prosa los 2, obviamente, pero son 2 cosas tan diferentes en tanto a que el cuento es más preciso, el cuento en eso se parece más al poema, que son como las piezas exactas, mientras que en la novela hay varios escritores que dicen que no hay una novela perfecta, las novelas están llenas de errores, ¿verdad? Las novelas tienen buenos momentos,
pero no hay una novela que sea, bueno, quizás hay una que otra, que sea buena de la primera página a la última, ¿verdad? Hay momentos en los que baja la presión de la narración para poder construir todas las cosas que implica en construir la novela. Y ese juego de largo plazo es el que a mí me gusta normalmente, ¿verdad? Siento menos presión escribiendo una novela porque digo, bueno, puede haber una página mala, después que las que le sigan sean buenas, y pues tú dices, ok, esta escena va a ser floja, pero es floja en función de lo que le sigue, ¿verdad? Así que un poco la novela es un género imperfecto y yo soy imperfecto, como todos nosotros. Así que para mí me parece como que el género es un poco más humano. El cuento es otra cosa, porque el cuento, si una novela mira un personaje a través de un tiempo, una situación a través de un tiempo, aunque sean 12 horas, ¿verdad? Pero con más precisión y más mirada al interior, el cuento toma una instancia coyuntural casi siempre en la vida de un personaje, una instancia coyuntural en la que las cosas van a cambiar de ahí en adelante, ¿verdad? O sea que implica una mirada casi milimétrica al momento preciso, y si tú no eres una persona que sabe escoger el momento preciso, el cuento se te va a salir de las manos, ¿verdad? Y esto choca con cómo escribo, precisamente porque mis novelas, si las han leído, pueden llegar a ser frustrantes, porque cuando va subiendo la tensión, y cuando llega el momento que realmente tú quieres ver, brinco la escena y nunca escribo esa escena, ¿verdad? Como que mi primera novela hay una búsqueda, y en el momento que va a llegar, justo a la mitad de la novela, cuando tú crees que va a llegar a la acción principal, cambio de narrador, y es un narrador aún más lejos que el primer narrador, ¿verdad? O sea que yo siempre estoy evitando el momento climático, que se supone que sea el momento en el que nos apostamos en la narrativa, ¿verdad? Y si tú eres una persona que evita el momento climático, tus cuentos no van a ser cuentos, van a ser un chorro de páginas sin fin, ¿verdad? Así que estos cuentos que he escrito a través de los pasados 5 o 6 años han salido casi accidentalmente. Como estoy escribiendo una novela, paro y digo, tengo esta escena, empiezo a escribirla y ya. Y siempre que me digo, después escribir otro cuento, intencionalmente nunca me sale. O sea que fue un poco dejándome el ritmo normal de mi escritura y de vez en cuando escribiendo un cuento que llegué a terminar un libro de cuentos. Y es esa, para mí lo difícil del cuento, es esa selección del momento clave. Y aún así, aunque mis cuentos obviamente todos, en tanto cuentos, se enfocan en ese momento coyuntural, todavía intento evitar el momento de la caída, bueno, todo el mundo está cayendo, el momento del golpe contra el suelo, ¿verdad? Si lo que yo escribo fuera una serie de televisión, sería la serie de televisión bien frustrante, en tanto a que se acaba justo cuando se supone que pasa la acción. Si ustedes ven Game of Thrones, que son 3 episodios montándolo, todo lo que va a pasar, y luego un episodio interesante, yo nunca haría el episodio interesante, hago los 3 que la anteceden, ¿verdad? Así que los cuentos, intento no hacer eso, pero lo hacen un poco. Voy a leer el principio de otro cuento un poco, y ahí hablo del título, y a qué me refiero con Preciosos Perdedores, que realmente es una canción, es la traducción del título de la última novela de Leonard Cohen, que es un compositor, un guitarrista, cantante canadiense que me gusta mucho, que era poeta, luego escribió novelas, luego escribió su última novela y se dedicó a cantar en los 60 y 70. Bueno, este cuento se llama Escena en un fast food de Cagua, y empieza así. Marielis, la exnovia de Juan Carlos, ya está muerta en el 2015, cuando él piensa en aquella otra tarde allí, en aquel Wendy's, 13 años antes. De hecho, hace unos meses vio por Facebook que se cumplían 4 años desde que el tumor la consumió. Él no estuvo allí cuando ocurrió, pero decían que fue fulminante. Como en las películas, le comentó una amiga mutua, pero él nunca había visto una película en que algo así sucediera. Sonaba más a telenovela. En fin, aquella tarde él estaba en el Wendy's, que quedaba en la intersección de la carretera número 1 y la avenida de Luis Muñoz Marín, justo en una de las entradas a Bairoa, el barrio donde se crió. Ordenó por primera vez en mucho tiempo un combo y no una de las opciones del menú de a peso, y se sentó solo en una de las mesas de la vitrina. Desde allí podía ver la avenida y recordó aquella otra tarde. La escuchó clarito. ¿Y si sale positivo?, preguntó ella, y se estrujó los ojos. No estaba llorando ni había llorado, pero se veía como si sí. Le temblaban las manos, a él también, claro. Ambos miraban a la mesa. Había 2 Frosty, unas papitas grandes y una Diet Coke. No miraban ninguna de esas cosas, sino el pedazo de plástico que estaba entre ellas. Habían entrado al fast food como 20 minutos antes. Marielis había ido directo al baño y él al counter a pedir la orden de siempre. A diferencia del resto de los días, en esa ocasión a Juan Carlos no le molestó que ella se tardara tanto. Antes habían ido a la farmacia Walgreens de al lado.
Habían intentado que nadie los viera, sabiendo que sería casi imposible. Eran como las 2:20. Marieli había salido temprano del colegio y él la fue a buscar en la guagua de su hermano. En la mañana ya le había dicho a su mamá que no pasara por ella porque se iría con su mejor amiga a practicar un baile para un talent show que ocurriría en unas semanas. Ella estaba en la universidad en primer año, pero no tenía clase ni martes ni jueves. Al hermano le había parecido raro que no fuera ese día, porque Juan Carlos siempre iba al recinto, tuviera clase o no. Especialmente los jueves. Los jueves tenía su grupo de lectura con una gente que había conocido en la única reunión de la Unión de Juventudes Socialistas a la que asistió. Ni él ni ellos eran parte del UJS, pero allí habló con ellos por primera vez. Eran maoístas. Este cuento sigue un poco esta tensión del momento de saber lo que está pasando entre ellos y un viaje en el que se va el personaje de qué sería si él se vuelve parte de una guerrilla maoísta en Puerto Rico. There's no such thing, ¿verdad? Pero el cuento también, hay dos cuentos que intentan entrar un poco de forma oblicua a la historia política puertorriqueña y ese es uno de ellos, quizás de una forma un poco irreverente. Pero precisamente se imagina una guerrilla maoísta en Puerto Rico porque no hay posibilidad de tal cosa, ¿verdad? En ese sentido es parte de este elenco de preciosos perdedores que todo el cuento. Todo el cuento está compuesto por personajes que pierden en algo, ¿verdad? Un poco el epígrafe del texto, que es un epígrafe de Leonard Cohen, del canadiense que dice, lo va a traducir: hay como un pájaro en un alambre, como un borracho en un coro a medianoche, he intentado a mi manera ser libre, ¿verdad? Y eso es lo que intentan todos los personajes, buscar una manera de ser libre, entendiendo la libertad de forma muy rara, ¿verdad? Todos los cuentos del texto tienen estos personajes en los que todos estos personajes que han apostado todo lo que tienen por darle una forma a su vida o estructurar su vida de una manera en la que puedan conseguir algún grado de libertad, ¿verdad? Y aquí todos entendemos la libertad de manera diferente y hay de todo. Este muchacho que se imagina cómo sería su vida si fuera parte de una guerrilla maoísta y entra en crisis porque dice que él siempre ha dormido con aire acondicionado, que va a saber él de irse a la montaña, ¿verdad? Esta mujer que tiene gemelos y los abandona y está toda la vida intentando abandonar estos gemelos. Esta niña que lo que quiere es bailar con un nene que le gusta en una fiesta, ¿verdad? En un welcome party y no lo logra. No voy a hacer spoiler. Se llama Preciosos Perdedores. Esa es la cosa, que está todo spoiler, ¿verdad? Todo lo que va a pasar, tú dices, bueno, lo que va a pasar es que van a fracasar. Están esta otra historia en la que una madre abandona una hija y se encuentran en una pista de baile también. Y la pregunta es ahí, ¿cómo se escapa de eso? Entonces todos estos cuentos nos presentan a personas que han decidido jugarse la vida de una manera distinta a la vida a la que todos nosotros nos damos, ¿verdad? Distinta en una forma distinta de manera mínima, ¿verdad? De maneras pequeñas. Pero lo que todos tienen, a lo que todos se dan, es a la idea de que nosotros podemos apostar nuestra vida a condiciones que nosotros mismos proponemos, ¿verdad? Yo quiero vivir la vida así. Y todos los personajes saben que es imposible, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si en vez de aceptar el fracaso nos tiramos aunque sabemos que vamos a fracasar, ¿verdad? Esa es un poco la reflexión que recurre a través de los textos, ¿verdad? Realmente yo no me había dado cuenta hasta que leí la parte de atrás que escribe Ana Teresa Toro. Yo simplemente quería usar el título de Leonard Cohen, ¿verdad? En español como un tipo de homenaje. Pero entonces lo que ella escribió, yo dije, coño, ya tienes razón. Dice, pocas cosas son tan eficaces como el fracaso. Y lo es mucho más cuando se trata de la acumulación de pequeñas derrotas cotidianas que definen no solo el carácter de un ser humano, sino una de las cuestiones que conviene resolver temprano en la vida. ¿Seremos o no capaces de fracasar mejor la próxima vez, verdad? En esa pregunta me parece que es lo que todos los personajes tienen en común. Se están lanzando a esta apuesta por cambiar algo en sus vidas, aunque fracasemos, y no simplemente tenerle miedo al fracaso como hacemos a menudo y encerrarnos. Y un poco todos los cuentos juegan con esto y cada cuento en momentos diferentes en los que lo escribí, yo quería explorar, decía, ¿qué pasa si uno se apuesta por esto? ¿Qué pasa si uno apuesta por, como en esos dos cuentos, abandonar a tu familia por completo? ¿Y qué tan posible es eso en Puerto Rico, verdad? Como que eso también sale en otro de mis novelas,
Cuando tú te vas, tú abandonas a tu familia, a tus amigos, etcétera. Es una isla pequeña, eventualmente quizás alguien te va a encontrar, aunque sea 20 años te van a ver, ¿verdad? Y cómo tú vives con esa idea de que escapaste, pero quizás te ven, ¿verdad? Hay un cuento que se llama, un cuento clásico de Nathaniel Hawthorne, que lo han escrito muchos autores una y otra vez, Wakefield se llama, en el que un hombre, ocurre en una ciudad grande, creo que en Nueva York, 1920, un hombre un día sale de su casa y sigue caminando y se va de la casa, ¿verdad? Y cuando va a volver por la noche a su casa, mira por las ventanas, ve a su familia y dice, ¿qué pasa si no vuelvo hoy? Y sigue posponiendo, ¿y qué pasa si no vuelvo en una semana? Y eventualmente abandona a la familia, pero para eso se muda, esto solo es posible en Nueva York, no es posible en Caguas, por ejemplo. Se muda a un edificio a unas cuadras de la casa. Así que todos los días él pasa por su casa y mira por la ventana, y un poco él mira cómo sería la vida sin él, ¿verdad? Mira a la esposa ir en luto, etcétera, etcétera. Y eventualmente cuando quiere volver dice, no puedo, ya ha pasado demasiado tiempo. Y es un cuento que se reescribe a menudo, y se ha escrito en Argentina, se ha escrito desde Buenos Aires, desde la Ciudad de México, y la pregunta es, ¿se puede escribir ese cuento en Puerto Rico? Tú puedes imaginarte mudarte a 2 calles de tu casa y que nunca te vean, ¿verdad? Y esa es como que de estas cuestiones que solo pueden pasar en ciudades en el que el anonimato es posible, ¿verdad? Y en tanto mis cuentos casi todos pasan en Caguas, yo digo que no es posible. Seguro es posible si te vas bien arriba del monte y no vas a menudo. O sea, es una fantasía posible, ¿verdad? Exacto, todos los cuentos cuando partí a escribir lo que quería era explorar otras formas, ¿verdad? Y esto un poco partiendo de hay una anécdota que cuenta un escritor mexicano, Daniel Sada, que me gusta mucho, y una anécdota que yo cuento siempre. Así, por ejemplo, ayer estaba en una actividad en el Viejo San Juan y conté la anécdota, y hace 2 semanas está en la otra presentación del libro y conté la anécdota, pero para mí es que todavía contiene algo que yo no puedo expresar de otra manera. Daniel Sada es un escritor mexicano, nació en 1953, muere en el 2011, y un escritor que creció en Coahuila, al norte de México, en el desierto, y se mudó a la Ciudad de México cuando tiene como 22, 23 años. Y consigue una beca del Centro Mexicano de Escritores. Es la primera institución en México que le da beca a los escritores para tomar talleres literarios. El primer taller literario también con una estructura similar a los talleres que conocemos hoy en día, ¿verdad? En los 50 en México y en otros lugares empieza el estilo de taller literario que nosotros conocemos hoy. Entonces llega a este taller literario y en el taller son 5 personas y dos maestros. Uno es Salvador Elizondo, que es un escritor mexicano como de vanguardia, bueno, no de la vanguardia, pero que escribe a manera de vanguardia, su escritura experimental, se dan unos viajes así que parece filosofía y eventualmente vuelve a la novela, no vuelve. Es un escritor así muy rebuscado y bien chévere, si te gusta eso. Y el otro maestro es Juan Rulfo, que es el escritor del Llano en Llamas y de Pedro Páramo, que son historias más, es casi lo contrario de Salvador Elizondo. Estos son los dos maestros y se reunían todos los miércoles a discutir los textos. Y a Daniel Sada le daban muy duro porque a ninguno de los maestros le gustaban los textos, pero luego, como él era un poco obsesivo, se reunía con ellos posteriormente en un café, los miércoles en la tarde, según dicen. Y cuando se reunía con Salvador Elizondo le decía, bueno, lo que estás escribiendo está chévere, pero el problema es que no estás llegando al centro de la ficción. Para Salvador Elizondo, el centro de la ficción es la búsqueda, la investigación intelectual, ¿verdad? Para Salvador Elizondo, una novela, un libro que valía la pena, tenía que ser una novela, un libro que pensara, ¿verdad? Y como dije, un escritor muy de vanguardia, muy teórico, muy filosófico. Así que él decía que un texto, novela, cuento, que no buscara, que no tuviera una pregunta filosófica en su centro, no servía. Así que le decía a Daniel Sada que la escritura que valía la pena era la escritura en la que el escritor respondía a la interpelación de busca, como si una voz divina te dijera busca, y el escritor responde a esa búsqueda, ¿verdad? Y la escritura es la búsqueda, no el encuentro, ¿verdad? La escritura del pensamiento y no el encuentro. Eso lo decía Salvador Elizondo. Daniel Sada se iba a su casa y escribía así más filosóficamente, pero entonces llegaba al taller el miércoles después y estaba Juan Rulfo. Juan Rulfo primero, antes que nada, dicen que Juan Rulfo nunca leía los textos, pero esta no es la parte que cuenta Daniel Sada, eso lo dicen posteriormente. Juan Rulfo le decía, no, esto es un disparate, y le decía, no le hagas caso a Salvador Elizondo. Lo que es importante en un cuento es la anécdota, es la historia que uno cuenta, no esa parte filosófica, esa parte teórica, eso te llega con la narración. Así que le decía que el centro de la escritura no era el busca, era cuenta, era el llamado a contar. Si tú eras un escritor, tú respondías al llamado a contar, y cuando estabas escribiendo tu historia, el pensamiento, lo filosófico salía, era como un resultado de contar una historia bien contada, ¿verdad? O sea, es más como,
si uno diferencia entre la escritura más teórica y la escritura más narrativa, esas serían las dos pulsiones. Y normalmente un escritor diría, bueno, yo hago esto y ya. Pero Daniel Sada como que se queda, como que le gustaba, le caía muy bien los dos maestros, quería mantener las dos cosas juntas. Y él dice, para Daniel Sada la escritura es tú sentarte a mediar entre esas dos pulsiones, no negar ni una ni la otra, sino hay textos que te van a pedir más una y hay textos que te van a pedir más otra. Y Daniel Sada lo resuelve a su manera. Él es un escritor medio neobarroco, y lo que él hace es que su escritura como tal busca, o sea, la parte filosófica está en cómo escribe, pero los contenidos son de gente yendo al supermercado. Los cuentos son bien anclados en la tierra y son anécdotas bien chiquitas, pero así en un lenguaje casi como Lezama. Así que esas dos, como a mí me encanta esa anécdota porque nos pone en un lugar como a las personas que escribimos, porque uno sabe, tú dices, yo quiero explorar esto, pero a veces no te da, a veces se vuelve un ensayo, a veces se vuelve un cuento. Y tú dices, bueno, quizás si me enfoco, ignoro la pregunta teórica, me enfoco en la anécdota, puedo contar la historia, pero así no sale el cuento tampoco, ¿verdad? Así que para mí refleja una tensión que está en el texto. Y si yo no escribo neobarroco para nada, ¿verdad? Lo contrario. Todos estos cuentos responden a la búsqueda, todos parten de una premisa, ¿qué pasa si? Entonces el cuento es un intento de explorar una especulación, ¿verdad? Es como un intento de pensar qué pasaría así, y en tanto yo nunca, pues como escribo, nunca siento la necesidad de responder hasta mejor, porque cuando me meto en lío termino el cuento y si el editor me lo deja pasar, funciona. Si no me lo deja pasar, no funciona, ¿verdad? Y ese no está en el libro. Así que todos estos cuentos lo que intentan es hacer esa búsqueda y al mismo tiempo que escriben la historia, ¿verdad? Y un poco el proyecto narrativo de esta novela, pero yo diría que de todas mis novelas, de este libro de cuentos, pero diría que de todas mis novelas. Entonces, no sé, quería ver si tenían alguna pregunta o algo de qué podemos hablar. También puedo contar el chisme de que leí hace poco que el Centro Mexicano de Escritores, que le dio la beca a Juan Rulfo, y Juan Rulfo terminó El Llano en Llama y Pedro... ¿Han leído El Llano en Llama o Pedro Páramo de Juan Rulfo? Es una novela clásica. Lo que descubrí hace poco es que los fondos del Centro Mexicano de Escritores lo daba la CIA a este centro porque la idea era despolitizar la escritura, ¿verdad? Sale Pedro Páramo y también ahí había un montón de comunistas envueltos y eventualmente rechazan el dinero, pero es un chisme súper bueno. Pensar que Pedro Páramo, el ron, porque le escribió borracho Juan Rulfo, el ron venía, no era ron, tequila supongo, era pagado por el dinero de la CIA. Eso es algo muy interesante, pero un chisme. Anyways, no sé si quieren preguntas o quieren hablar de algo más específico. Yo tengo una pregunta. Al principio tú estabas hablando, entonces tú decías cuando estaba escribiendo y el que está leyendo está llegando un pneumático, ¿verdad? Pero después tú cambias, que tú dejas a uno en suspenso, te tiras a otra cosa y uno nunca llega a lo que está buscando. Sí, exacto, y es una negociación difícil porque el punto es, no puedo simplemente dejarlo, como que es suspenso, y cuando crees que va a llegar hay una interrupción. Eso pasa en el suspenso. Pero entonces lo que yo hago normalmente, y esto es... Y no vuelvo desde otro punto de vista. Siempre como traigo otro personaje o cambio de narración o cambio a otro evento, pero el punto es ir dándole vueltas al suceso, pero nunca llego al centro, ¿verdad? O sea que tú te enteras como lector lo que pasa, tú sabes lo que le pasa. Sí, pero cuando uno lee uno siempre quiere saber qué es lo Pero el punto que es que pasa. cuando se supone que uno se acerque más, me alejo más. Y es como un juego con la distancia, que a mí me gusta cuando escribo. No tanto me gusta cuando leo, pero es como Yo que... cuando leo me gusta llegar siempre. Sí, eso alguien me A lo que diga... me está llevando la lectura, ¿verdad? Me acuerdo de alguien que leyó la primera novela y me dijo, qué chévere, me preguntó qué le pasa ay, perdón, no voy a decir. Bueno, hay un personaje que le pasan cosas. Me preguntó qué eventualmente le pasó a Alice, la personaje. Y yo, bueno, ¿eso es para una secuela? Y yo, no, de verdad que no. Pero, y ella estuvo muy feliz con eso. Pero luego leyó la otra y pasa algo similar con otro personaje y me dice, ¿sabes? Tú no puedes hacer eso en todas las novelas. Y tienes razón, no puedo hacer eso en todas las novelas. Pero por lo menos en dos ha funcionado. Hay otra que viene a finales de este año se supone y ahí pasa algo un poco. Pero sí es como jugar con la forma tradicional del cuento, la forma tradicional de la novela. Y también, no sé, yo soy el tipo de lector que cuando estoy leyendo o cuando estoy viendo una película, al final como que me decepciona un poco. Como que tú estás viendo una película y estás bien emocionado con lo que está pasando. Y te vive en la mente lo que... Exacto, y tú dices, coño, yo hubiese hecho esto mejor. Así es, tienes razón. Así que a menudo estoy leyendo novelas y al final me decepciona y digo, bueno, pues si quita esa parte que te decepciona y lo dejas ahí y que el lector lo rellene.
Es una trampa también, ¿verdad? Porque el punto es, una de las partes más difíciles de la escritura es cerrar un texto. Así que yo lo cierro, pero lo cierro dejando como una línea de fuga que conozco escritores que me dicen, no, eso es trampa. O sea, tomo una decisión, o nos decepciona o no. Pero mi excusa es que soy joven, eventualmente puedo decepcionar a la gente, pero por ahora me lo aguantan. Pero ya se me va acabando lo de joven, pero la primera lectura. ¿Desde cuándo empezó? Pues yo escribo desde hace rato, pero mi primera novela, Palacio, salió a los 23 años, cuando tenía 23 años, ahora tengo 30, hace 10 años, ahora tengo 33. Y es una de las cosas muy raras, ¿verdad? A menudo, hay mucha gente que empieza a escribir joven, y cuando llegan a los, como Daniel sabe, este escritor mexicano, cuando llegan a los 40 y 50 años, permiten que no se, o insisten que no se vuelvan a publicar sus primeros libros, ¿verdad? Porque definitivamente estos libros son, como uno está escribiendo y no tiene tanta distancia, uno está muy influido, como que esa cuestión de la ansiedad, de la influencia, está muy presente. Y yo a veces estoy leyendo esas novelas y puedo ver las marcas de las personas que estaba leyendo en el momento. Puedo decir, esta construcción de esta oración me vino de este escritor. Y una incomodidad, ¿verdad? Porque uno como escritor se supone que todo sea original, pero como escritor tú ves las marcas de lo que lees. Si escribes conscientemente. Creo que todo el mundo tiene influencia. Claro. En todo. Sí, y las marcas están ahí, pues a veces si tú tienes un lector que ha leído lo mismo que tú, lo ve explícitamente, pero una de las cosas chéveres de la literatura, para mí, es que especialmente hoy en día, que no hay como un canon específico, es que todos venimos de diferentes lecturas, así que un poco todo el mundo trayendo una parte diferente a la lectura o a la escritura, ¿verdad? Sí. Y había otra también, tú estabas hablando de Juan Carlos, el otro. Ajá. El que estaba, ¿verdad?, con la novia. Pues una persona estaba sufriendo por la pérdida de su novia. Más tenía su demonio pensando en una guerra maoísta en la isla. Exacto, como que es algo que está, ¿verdad? Wow, qué sufrimiento habría. Sí, exacto. Este personaje, en ese cuento, hay dos líneas temporales, ¿verdad? Empieza mucho tiempo después, ¿verdad? Cuando ya esto, tú sabes desde el principio que esto no funcionó, ¿verdad? O sea, que empieza un poco en la pérdida. Como que ya, de hecho, esa muchacha que era su pareja murió, ¿verdad? Pues se enfermó. Y él vuelve un momento coyuntural, que era este momento en el que todavía él era así, estaba muy ilusionado tanto con la relación como con esta fantasía él, de prepa en la universidad, que pensaba que el mundo se iba a poder cambiar. Que también jugando, o sea, con los diferentes sueños o fantasías de liberación. Todas son fantasías de libertad. Una de las fantasías de libertad que tenemos es la fantasía de libertad política, ¿verdad? Hay otro cuento en el que sale la cuestión política indirectamente, que se llama La Bomba, en la que este personaje es una distancia. José, este personaje que se llama José, le está diciendo a su psicóloga que su abuelo visitaba a su abuelo una vez al año nada más, y la abuela siempre decía, no, le está velando la bomba, y él siempre pensaba que era una metáfora, pero a través del cuento, muy temprano en el cuento, empezó a considerar que él estaba velando una bomba, o sea, una bomba y esperando que lo llamaran para poner la bomba, o sea que, y entonces el personaje empieza a pensar, pero ¿cómo mi abuelo se dedicó a velar una bomba? Y es la idea de que hay personas, hay toda una generación, y todavía hay gente de todas las generaciones en diferentes lugares del mundo, cuya forma de la liberación es una militancia que es pura disciplina, y es sacrificar tu vida, sacrificar la vida del día a día por la disciplina, por este compromiso político, porque si tú eres una persona que cree en este contexto, si tú eres una persona que cree en la guerra revolucionaria armada o algo así, es una creencia muy fuerte, porque tú estás diciendo, yo estoy dispuesto a sacrificar todo por algo, ¿verdad? Pero sabemos quién. Sí. Exacto. Pero el personaje, si este es el personaje pensando, mucho tiempo después, nos imaginamos que el abuelo nunca explotó la bomba. ¿Por qué no? Si tú te dedicaste a eso, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, eso es otro fracaso. Es como que estos preciosos perdedores, que son preciosos porque lo hacen con tanta honestidad que sería terrible. A menudo lo rechazamos, ¿verdad? Personas con las quienes no estamos de acuerdo en cualquiera forma política o formas de vida o religión, etcétera. Solemos rechazar las personas que se entregan tanto a algo que nosotros decimos que está incorrecto, ¿verdad? Pero quizás debemos apreciar lo bello de esa cuestión linda, o linda no quizás, pero la ternura que da alguien que se entrega tan de lleno a algo. Exacto. El sacrificio, ya sea político, romántico, religioso, tú sabes. Hay muchos de nosotros que no nos sacrificamos así por nada, ¿verdad? Así que el cuento,
porque todos nos sacrificamos por algo. Bueno, ¿alguien otra pregunta? Sí. Bueno, yo veo una, por parte de mía y de mi amiga, es que hemos leído Palacio y Dicen que los dormidos, la leímos por Marta Yasmín, que Ajá. nos las presentó. Y, ¿verdad? En mi opinión muy particular, Palacio, las dos son muy buenas, pero Palacio tiene muchos elementos que hacen que la novela sea única. Entre ellos, obviamente, que como mencionaste, hay un personaje ausente y que hay dos voces narrativas, que no es usual. Entonces queremos saber, ¿verdad? Sin violar tu proceso creativo, ¿cómo nace esta novela? ¿De dónde la idea de dos voces narrativas? Sí, a ver, ¿qué digo? Esa la escribí a los 22 años, pero como esa novela, o sea, hay como varios hilos. Por un lado, eso era yo la escribí justo cuando me mudé a Atlanta, que fue hace 10 años. Justo cuando me mudé a Atlanta, como la ciudad como que no me encantaba al principio, empecé a escribir la novela como una forma de entrarle a la ciudad, ¿verdad? Así que es interesante que yo estaba viviendo en esa misma área en la que pasa el cuento, pero habían áreas que yo sabía que estaban, y solo fui cuando empecé a escribir el texto. Digo, pues este personaje tenía... O sea, que fue quizá una parte del texto muy subterránea, ese proceso de acoplarme a una ciudad, o sea, que escribir como una forma de habitar. Entonces, esa fue la primera. Y también hay una historia, la cuestión de las cotorras, ¿verdad? Que es un pájaro que habla la voz de alguien que no está. La cotorra, cuando habla, repite, ¿verdad? En este cuento, un padre pierde a su hija, un ornitólogo, un señor que tiene un laboratorio de cotorras, y cotorras con las que su hija estaba muy en contacto, ¿verdad? Pierde a su hija, y las cotorras, cuando él llega y se entera que la hija murió, hablan con la voz de su hija brevemente, y eso le causa una crisis. Pues está por un lado, y por otro lado está la historia de este muchacho que vive en Atlanta, que la pareja se desaparece. Así que los dos están bregando con una pérdida. La primera parte de la novela, que justo antes de llegar al momento en el que cambió de voz, fue muy natural. Era esa. Yo un poco quería explorar esa idea de la pérdida y la distancia. Esta persona aparece por internet, y ahí te das cuenta de lo que cambia el tiempo, porque esta novela, cuando la estaba escribiendo, yo usaba MSN Messenger, que es una tecnología que ya nadie usa, y cuando leo el texto ahora casi se lee como una novela histórica, porque ahora voy a hacer un WhatsApp. O sea, en el 2000, incluso esto hace poco, la velocidad del tiempo se ha intensificado tanto y tanto, ¿verdad? En el 2009 uno texteaba bien poquito y era casi todo, o por lo menos yo casi no texteaba, y ahora... anyways, estaba reflexionando sobre esa cuestión de la distancia, y justo cuando llega el momento climático, que cuando tú crees que va a haber un encuentro, yo pensé que hacerlo sería un poco abandonar el proyecto del texto, que era entender la distancia, la búsqueda, la ausencia, la pérdida. Así que esta otra personaje que tenía ahí de lado, simplemente un día como que me encajé y cambié como un ejercicio literario, cambié a escribir con esta segunda persona. Y de repente ahí salió la novela, ahí como que ahí fluyó. Básicamente tienes, es que la cuestión de la distancia, tiene un narrador que está contando de esta persona que desapareció, que le envió un email sobre esta tercera situación. O sea, son 3 grados de distancia del evento de la novela. El narrador tiene una amiga. Luego, cuando el narrador finalmente se mueve a este grado, volvemos al grado anterior, vamos un paso atrás y vemos lo que dice esta muchacha, que le dijo él, que le dijo ella, de lo que pasó. O sea, que era un intento de mantener la distancia y de contar la historia, porque la historia está ahí, pero aún así respetando la idea de la pérdida, porque aquí hay algo que no se recupera. Hay cosas, originalmente, de hecho, son cuestiones de proceso. Esa segunda parte, con esa narradora, la empecé a escribir en inglés. Yo no escribí en inglés, pero la empecé a escribir en inglés como para encontrarle la voz a la personaje, y luego la traduje. Y fue una forma también de entrarle. De hecho, es como que eso es algo que normalmente uno no habla acerca del proceso de escritura. Yo tengo estos cuadernitos, y para mi tercera novela, que todavía no ha salido, que se supone que sale en noviembre, intenté sobre unas personas que trabajan en una heladería. Son 12 horas en el turno de trabajo, y al final del turno van a robarse todo lo que hay en la caja. No va a haber muchos chavos, van a haber como 1000 pesos. Yo trabajo en una tienda de mantecado, y al final, tú sabes, no hay muchos chavos en la caja, hay 1000 pesos como mucho si no la cuadran. Pero ellos están tan cansados de trabajar, de tener part-time, que van a robar esos 1000 pesos y se van a ir. No se van a ir para montar, ni con 1000 pesos van a buscársela. Ese es el sueño de la novela. ¿Qué pasa? No te voy a decir, pero esa es la primera página. Pero fíjate, en esa novela pasó algo similar como en Palacio, que yo te quería contar esa historia, seguí como que no entraba, y un día empecé en mi cuaderno a escribir sobre esta otra personaje, que no era una personaje como secundaria, y a través de ella
fluyó la voz tan bien que eventualmente de ahí pasé al texto. Normalmente uno borra esas marcas, las marcas del proceso, uno las borra, pero en Palacio yo decidí dejarlas, como que es un cambio repentino, que hay personas que la leyeron y me dijeron, no, porque esta construcción, esto es mala construcción de novela. Pero interesantemente eso te lo puedes decir para tu primera, cuando lo haces en la segunda otra vez, que fue lo que hice, lo cambias otra vez, la gente dice, bueno, pues no es mala construcción, es intencional. Pero yo diría que eso es una de las cosas que a mí me gusta de Palacio y cosas que no me gustan porque ha pasado mucho tiempo. Una de las cosas que me gusta es que, como era mi primer libro que escribí para publicar, yo había escrito muchas cosas antes, hay una honestidad en la escritura, como no tenía tanto la distancia de reflexionar críticamente. Yo siento que una novela muy honesta y con las marcas muy explícitas del proceso de escritura. Mientras que dicen que Los Dormidos ya es una novela más, yo siento que un poco más desarrollada. Y yo diría que Los Cuentos y la que sigue son novelas en las que borro las marcas de la escritura. Pero cuando estás empezando están todas ahí. Y hay lectores que les gusta mucho Palacio y que odian, dicen que Los Dormidos y viceversa. Y es algo bien particular, son novelas bien diferentes. Son bien diferentes. ¿Por qué no te gusta Dicen que Los Dormidos? No, te gusta menos. No, es que el hecho de que en Palacio, ¿verdad? Alice no está, entonces tú como lector tienes que literalmente imaginarte cómo es Alice. Y yo creo que ese proceso de introspección, perdón, pues es muy lindo. Entonces, Dicen que Los Dormidos lo que hace es también que eso a mí me voló la mente cuando yo estaba leyendo Dicen que Los Dormidos. Yo, espérate, porque intercala los personajes. Entonces eso viene, ¿verdad?, como una intención de fomentar también la lectura de Palacio, o fue natural. Sí, exacto. Una cosa, Dicen que Los Dormidos, esta novela en la que son dos hermanos, y la novela comienza cuando hay un tiroteo. Son dos hermanos que se llevan 4 años, un tiroteo y uno de los hermanos entra en coma. La novela retoma cuando ya sale de la coma, y ahí empieza la narración. Está escrita en segunda persona, o sea que es el narrador contándole al hermano cómo era antes de disparar, porque el hermano vuelve muy diferente. Así que si Dicen que Los Dormidos, en Palacio, que era en primera persona, era la primera persona imaginando la amada, la persona que se desaparece. En esta es la primera persona imaginando al hermano, diciéndole al hermano cómo era, ¿verdad? Porque el hermano ha cambiado. O sea que también, en cuanto a estructura, era muy intencional escribir una novela en primera persona, una en segunda persona y la que va a salir en tercera persona. Hay un proyecto ahí que continúa. También las dos novelas están conectadas por los personajes. Al final de Palacio se reúnen en un... Sí, eso no es un spoiler. Al final de Palacio se reúnen en un café, dicen, estos son los viejos vecinos, y estos son los mismos vecinos que están en esta novela, ¿verdad? En las dos novelas se cuenta la anécdota de un niño que se ahoga. Esta anécdota una vez salió en el periódico, tuvo que sido como en el 2005, pero se me quedó. Hay una familia en la playa y esta niña se va a nadar y se ahoga. El hermanito se empieza a ahogar. Sí, el hermanito se empieza a ahogar, creo que es. Y una hermana se tira a salvarla, pero las olas se la llevan y la otra hermana se tiran a salvarla y las dos hermanas se ahogan. O sea, se ahoga todo el mundo y queda un hermano en la playa, ¿verdad? Desde que yo leí eso dije, uff, qué fuerte para el hermanito que queda en la playa, que fue el que no se tiró, tú sabes. Es bien trágico porque dice, era chiquito, tú sabes, tampoco te esperas que se tire a salvarla a tus hermanos mayores, pero debía él tirarse a salvarla. Y es una historia que ellos cuentan, una anécdota que a mí se me quedó y sale en casi todos mis textos, porque también hay algo ahí de esa pérdida y esa búsqueda que está en todos. Entonces sí, las novelas están conectadas porque yo quiero un poco... cuando empecé a leer, yo leía mucha fantasía y ciencia ficción, ya no tanto. Eso está en Palacio. En todo hay algo raro, en todas las novelas. Lo que a mí me gusta de la fantasía y la ciencia ficción es que inventaban un mundo, creaban un mundo completo, pero luego descubrí que eso no era solo la fantasía y la ciencia ficción, eso lo hace históricamente Pedro Páramo de Juan Rulfo con Comala, 100 años de soledad con Macondo, lo que hace mucha literatura latinoamericana. Pero entonces me di cuenta que inclusive que, aunque la novela realista del siglo XIX, digamos, la leemos como una representación de París o de España o de Puerto Rico, toda novela se inventa el lugar que está escribiendo, ¿verdad? El Ponce que aparece en Rosario Ferrer no es el Ponce real, es un Ponce que ella crea con las marcas. Entonces un poco, mis novelas tienen hay una urbanización, unas calles en Cagua de Bairoa en la que están todos mis personajes, y lo que yo quiero es como que crear un Bairoa, indirectamente, pero todos los personajes quiero que sean, pero es como un gesto de crear un mundo también, aunque sigue siendo un mundo que existe, ¿verdad? Así que las conecté como por juego un poco, y también porque es una forma de
ya tenía estos personajes y yo como que uno invierte bastante afectivamente en los personajes, emocionalmente, y dije, bueno, pues si me imagino personas que estén conectados a esto, se me hace más fácil como que preocuparme por ellos. De hecho, en este libro, la personaje del primer cuento, del personaje El Welcome, es una personaje que se llama Carla María, que es la narradora de mi tercera novela. La psicóloga que mencioné, a la que le narra la historia del abuelo, es la psicóloga de Carla María en la tercera novela. Son formas de uno crearse la película, ¿verdad? Armarse la película. Y realmente el narrador de todas estas novelas, un personaje que sale y nunca narra ninguna. En todas mis novelas hay un personaje que mencionan que es como un amigo, pero es el único sobre el que no he escrito cuentos. Este personaje que se llama Juan Carlos, del cuento de escena de un fast food. Él es como sería mi alter ego en la literatura. Si uno piensa que Philip Roth tiene un alter ego, etcétera, ese sería como mi alter ego del que nunca escribo. No hay historias de él, hay historias de otras personas en las que se menciona a él, ¿verdad? Así que es una forma de escribir, es una trampa para crear las relaciones afectivas con los personajes, pero también es una forma de crear un proyecto de obra, ¿verdad? Como, mis novelas no se parecen en nada, son todas muy diferentes y la que viene es más diferente aún. Pero por lo que quiero que tengan un centro, que algún día, yo me imagino que escribí como 8 libros en total en mi vida, que más o menos, todos los autores el promedio de novelas que tienen los autores que me gustan son como 8. Algunos tienen 10, algunos tienen 12, algunos tienen 2, pero si haces un promedio matemático son como 8. Así que yo diría que uno tiene como 8 libros adentro. Y me gustaría que si un día uno los lee retrospectivamente, aunque van a cambiar un montón, porque uno va cambiando un montón, quiero que tengan algo de común. Y ese algo de este grupo de gente, este corillo de amigos, porque son todos amigos. Y también hay algo, en todos los cuentos y en todas mis novelas, hay algo importante en la amistad como relación. Sí. ¿Algún otro tema que queremos hablar? ¿Nada? ¿No? Gracias. No, gracias. Entonces, si el libro de cuentos está a la venta, también está a la venta de los otros libros míos, supongo que uno debe mencionar sus libros, pero también hay otros libros de esta misma editorial, de La Lluvia, que te está publicando poesía y acaba de sacar una crónica muy importante que salió junto con esta de Xavier Valcárcel, que se llama Aterrizarme al regreso, que es muy bonita. Pero bueno, muchas gracias y aquí voy a estar si quieren comprar el libro y hablar.